Adelante, hermana. Oremos. Soberano Dios y Padre Santo, Padre de misericordia, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres Rey sobre toda la tierra, Señor. Gracias porque maravillosas son y grandiosas tus obras, Señor, cada día. Te alabamos, oh Rey, porque tú eres nuestro Salvador, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos permites tener a este pueblo tuyo esta noche, Señor, aquí reunidos con el propósito, Señor, de adorarte y reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor. También queremos presentar delante de ti al esposo de nuestra hermana María, Señor, su esposo Reinaldo, Señor. Mira la condición en que está, tú la conoces perfectamente, tú conoces su corazón, tú sabes todo lo que está sucediendo, pero especialmente te pedimos, Señor, por su salvación, Señor, que esa promesa que tiene nuestra hermana María, Señor, pueda ser hecha una realidad en la vida de su esposo, Señor. Tócale, Señor, visítale, que tu Santo Espíritu le redarguya, le convenza de justicia, de pecado y de juicio, Señor. Quítale la venda de sus ojos, cambia su corazón por un corazón de carne, Señor, para que él pueda entender las verdades tuyas y pueda, Señor, reconocer que sin ti nada somos, Señor, y que él pueda entregar su vida a ti para que sea salvo y sea su nombre escrito en el libro de la vida, Señor. Prepara su corazón, Señor, para que él pueda entender claramente el mensaje, Señor, y las palabras que sean necesarias, tú las pongas en la boca de nuestra hermana María, Señor, y que él pueda tomar esa decisión, Señor, que es lo más importante en la vida de él, Señor. Por lo demás, Señor, tú sabes cómo tratarlo, Señor, poniendo tu mano, si a ti te place, Señor, levantarlo, sanarlo y restaurarlo, Señor. Tú puedes usar todos los medios, Señor. Nosotros confiamos porque tu voluntad es agradable y perfecta y no añade con ella tristeza, Señor. Fortalece a nuestra hermana María, llévala con tu bien, Señor. Quita toda inconveniente de su camino, que ella pueda tener los documentos al día y pueda viajar, Señor. Fortalécela y dale, Señor, sabiduría en todo momento, Señor, que seas tú hablando a través de ella. También queremos presentarte este estudio bíblico, Señor. Sabemos, Señor, lo importante que es para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para poder, Señor, aprender más y más de ti. Te damos gracias por la vida del pastor Domingo Arias, Señor, porque tú lo has preparado, Señor, le has dado la sabiduría y el entendimiento, Señor, y el discernimiento para poder traernos a nosotros estas enseñanzas de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarlas en nuestros corazones, pero también, Señor, a ponerlas por obra y que nosotros podamos, Señor, crecer cada día en ti, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Sé con los hermanos que están reunidos allá, Señor, y con los que estamos a través de Zoom, Señor, que tú nos des entendimiento, Señor, y humildad para aceptar tu palabra, Señor, y obedecerla. Por los hermanos que no han podido asistir por alguna u otra razón, yo te suplico, Señor, que ellos puedan más adelante poder, puedan, Señor, revisar y estudiar, Señor, con las grabaciones que quedan y puedan aprender también de ti, Señor. Ayúdanos a perseverar y a esforzarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta noche vamos a hablar el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos desde el 4 hasta el 12. Y el título de lo que vamos a ver hoy es la primera experiencia misionera. Ya nosotros estamos que Pablo y Bernabé fueron llamados al ministerio. El Señor los separó para que ellos sirvieran en un ministerio fuera de la congregación de Antioquía. La mayor evidencia del llamado de Dios para una persona es su respaldo pleno. Si Dios nos llama a hacer algo, se van a ver los resultados, hermano. Porque Dios va a glorificarse. Ahora Bernabé y Saulo tenían la oportunidad de desarrollar un ministerio que, aunque era relacionado y en orden con la iglesia de Antioquía, tenía una total independencia. Recuerden que ellos estaban como líderes internos trabajando en la iglesia de Antioquía. Ahora ellos iban fuera a desarrollar un ministerio totalmente independiente de la congregación interna. Recordemos que hasta ese momento, a pesar de ellos tener iniciativa propia, sus actividades principales habían sido por encargo
de los líderes de las iglesias, tanto de Jerusalén como de Antioquía. Así que Dios, cuando tiene planes con nosotros, Él nos va preparando, nos va equipando. Así que lo primero que vemos acá en esa fase previa, antes del llamado, Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén para ver lo que estaba pasando en Antioquía. Vamos a ver lo que nos dice Hechos, capítulo 11, verso 22. Así que alguien, por favor, léase Hechos 11, 22. Acá. Vamos a ver si adelante. Hechos 11, 22. Dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo estos hermanos pues pudieron ser usados por Dios, pero en este caso quienes los seleccionaron, y no era voluntad de ellos, era Dios que estaba obrando, eran líderes. En este caso, los líderes de Jerusalén lo envían a Antioquía. Ahora, cuando él llega a Antioquía, ¿qué hace? Busca a Saulo, que estaba en Tarso, para que Saulo se congregara en Antioquía. Noten, estos hermanos no están desarrollando todavía un ministerio independiente, sino que están internos en lo que tiene que ver con el liderazgo de la congregación. Vamos a ver esto, vamos a ver acá, ahí mismo, Hechos, capítulo 11, verso 25, para que veamos este acontecimiento. Hechos 25, ¿alguien quiere leer? ¿Lo leo? 11:25. Jennifer. Amén. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Así que noten, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo Bernabé es enviado a Antioquía. Estando en Antioquía, él va y busca a Saulo y lo lleva a Antioquía. La iglesia de Antioquía, ¿qué hace más adelante? Ya ellos tienen tiempo congregándose allí en Antioquía, tanto Bernabé como Saulo. Entonces, la iglesia envía a Bernabé y a Saulo con la comisión de llevar una ofrenda de ayuda a los hermanos de Jerusalén. Pero miren, es la iglesia de Antioquía ahora que los envía a los dos a ir a Jerusalén para llevar esta ayuda. Y esto lo vamos a leer ahí mismo, Hechos 11, versículos 29 y 30. Así que alguien, por favor, que se lea esta cita bíblica. Hermana Anabel. Gracias, hermano. Hechos 11, 23 y 25. 29 y 30. Gracias, pastor. 29 y 30. Y dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué es lo que estamos viendo, hermanos? Estamos viendo cómo de alguna manera se le van dando responsabilidades para cumplir. Y todo esto lo vamos a ver que redunda en esta preparación que tanto Bernabé como Saulo necesitaban para lo que Dios iba a hacer en el futuro. Saben, es muy importante que nosotros nos dejemos guiar de Dios. Muchas veces nosotros decimos que sí, que debemos dejarnos guiar de Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, a veces ponemos un poquito de resistencia. Bueno, es que la parte humana es así. Nosotros desconocemos el futuro y fruto de ese desconocimiento
probablemente nos resistamos a lo que Dios quiere hacer. Dios siempre quiere guiarnos por el mejor sendero. Nosotros pensamos que el sendero mejor puede ser otra cosa. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo estos hermanos se dejan dirigir, se dejan guiar y están llevando una vida activa. Van ahora a Jerusalén a llevar una ofrenda de ayuda a los hermanos de allá de Jerusalén, y al regresar de vuelta a Antioquía se mantienen allí hasta que el Espíritu Santo los aparta para desarrollar un ministerio especial. Noten, Bernabé es enviado de Jerusalén a Antioquía. Cuando llega allá, va y busca a Saulo, que estaba en Tarso. Luego los dos están allí, enseñan, están activos y son enviados a Jerusalén a llevar una ayuda. Cuando regresan otra vez a Antioquía, allí se mantienen hasta que un día, mientras ministraban, estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ahora, ¿qué vemos, hermanos? Vemos que Bernabé y Saulo tienen una nueva responsabilidad. Y la responsabilidad que ahora tienen es la mayor de todas. ¿Por qué? Porque ahora ellos no estaban cumpliendo recomendaciones de otros líderes, sino que ahora ellos tenían que desarrollar un liderazgo. Y quiero que nosotros veamos ya en el capítulo 13, versículo 4, Hechos 13:4, veamos lo que comienza a suceder. Y aquí comienza lo que es el título de el estudio bíblico de hoy, la primera experiencia misionera de ellos. Así que vamos a ver, Hechos 13:4. Hermana Beatriz. Ya. Hechos 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hay un detalle aquí que llama la atención, y a mí particularmente me llama la atención. Noten, cuando Bernabé fue de Jerusalén a Antioquía, ¿quién lo envió? Los apóstoles, ¿verdad? Cuando Bernabé busca a Saulo, Saulo llega a Antioquía. ¿Quién lo buscó? Bernabé. Cuando ellos dos van a Jerusalén a llevar ayuda, ¿quiénes los envían? Los líderes de la iglesia de Antioquía. Ahora, miren lo que dice aquí, este verso 4, enviados por el Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando nosotros podemos crecer en la vida espiritual. Y yo creo que esta partecita que aparece aquí es una enseñanza maravillosa, hermanos. El cristiano tiene que aprender a depender del Espíritu Santo, de esa guianza. ¿Y cómo eso se produce? Se produce con esa familiaridad. Y nosotros, después de tratar a una persona, pues empezamos a conocer a esa persona, empezamos a darnos cuenta si algo le desagrada, si algo no le gusta. Y es la relación que debe existir entre un hijo de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Dejarnos guiar por él, ser sensibles a su voz. Así que noten, ahora ellos, ¿hacia dónde van? Enviados por el Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Chipre es una isla que ese nombre todavía se mantiene. Es una isla que está en el mar Mediterráneo. En estos tiempos está dividida en dos partes, gobernada una parte por Grecia y la otra por Turquía. Así que esto es lo que está hoy. Pero
dice la palabra de Dios que navegaron a Chipre, pudieron haber ido a otro lugar, pero recuerden quién los estaba guiando. El Espíritu Santo lo estaba conduciendo. ¿Será que es difícil dejarse guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué piensan? ¿Cómo es esto? Porque cualquiera diría, ¿cómo yo sé lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo uno poder decir, bueno, esto yo lo estoy haciendo porque el Espíritu Santo quiere? Miren, hermanos, esto parece complicarse, porque si lo pensamos así, como que no encontramos la forma de saber. Usted recibe un mensaje de texto de una persona y usted dice, bueno, me está pidiendo esto, me está diciendo que haga esto, y usted lo entiende con claridad. ¿Cómo entender que el Espíritu Santo me está guiando? Parece difícil, pero a la vez es sumamente sencillo. Solo hay que tener la voluntad y la decisión intencional que Él nos pide. Eso es todo. Señor, estoy para hacer tu voluntad. Estoy para hacer lo que tú quieras. Estoy para hacer las cosas como tú determines. Y cuando pasa eso en nuestra vida, ¿sabe lo que va a suceder? El Espíritu Santo nos va a estar guiando, nos va a estar dirigiendo. Así que es lo que nosotros vemos aquí. Hermanos, nadie le hizo una ruta a ellos, una ruta misionera. Dice que el Espíritu Santo los motivó. Ellos dijeron, Señor, ¿a dónde vamos? Y ahí vino inmediatamente la idea del Espíritu Santo. Dice que descendieron a Seleucia y de ahí pues navegaron a Chipre. Seleucia es un puerto y de ahí pues navegaron a esa isla. Así que con estas palabras enviados por el Espíritu Santo se inicia una etapa extraordinaria en las vidas de ellos. Hermanos, hay momentos que van a ser determinantes para el resto de nuestras vidas. Hay momentos que tomamos una decisión que podríamos lamentarla toda la vida, o tomamos decisiones que podríamos nosotros sentirnos satisfechos el resto de la vida. Qué hermoso es cuando las decisiones se toman conforme a la voluntad de Dios, porque cuando pasa así, las cosas van a estar bien, aunque no lo parezcan. Así que, ¿qué sucede ahora con ellos? Con ellos sucede que sus vidas comienzan a cambiar de una manera extraordinaria. Viajaron, como señalé, a la isla de Chipre. Es importante que entendamos que Bernabé había nacido allí. Así que Bernabé era levita, dice la Biblia, esto está en Hechos capítulo 4, versos 36 y 37, no lo busquen, solo lo estoy citando. Pero allí dice que Bernabé, él se llamaba originalmente José y le pusieron Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación y era levita natural de la isla de Chipre. Así que parece ser que él dijo, vamos a visitar la tierra donde yo nací. Y llegaron a un lugar en Chipre, que eso lo vamos a leer, verso 5, vamos a ver dónde llegaron ellos, el primer punto de la isla donde ellos llegaron. Hechos 13:5. Jennifer. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan que menciona aquí es Juan Marcos. Recuerden que cuando ellos regresaron de Jerusalén de llevar la ayuda, dice que Juan Marcos los acompañó y ahora él se fue con ellos también en este viaje misionero. Ahora, noten que llegaron a Salamina. Salamina era la ciudad más poblada de la isla. Tenía un gran puerto. Allí comenzaron a predicar el evangelio. ¿Dónde? ¿Dónde dice el versículo?
en las sinagogas de los judíos. Ellos eran judíos y era fácil para ellos llegar a una sinagoga y allí tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con las personas. Ahora, ya nosotros sabemos que estaban acompañados de alguien. Algunas personas han dicho que esto fue un error, llevarse a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que dijo? Si ven en el capítulo 13, versículo 2, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vamos a ver, algunas personas han dicho, algunos analistas bíblicos han dicho que Dios no dijo que se llevaran a Juan Marcos. Uno se pregunta, ¿sería que esto es así realmente? Bueno, tampoco ahí aparece la prohibición de que se llevaran a alguien, pero algunos dicen que no fue correcto esto por algo que pasó más adelante, que nosotros vamos a estudiar en unas semanas más adelante. Ahora, de todas formas, pues se llevan a Juan Marcos de ayudante. Recuérdense que este Juan Marcos que menciona aquí es el que escribe el Evangelio de Marcos, que por cierto es el primer evangelio que se escribe. No es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, porque paradójicamente quien escribe el primer libro del Nuevo Testamento no es Pedro, que era un apóstol ya de largo tiempo, sino Pablo, que es el apóstol más nuevo en el apostolado. Así que lo primero que se escribe es o Gálatas o Primera de Tesalonicenses. Hay un poquito aquí de duda en cuanto a cuál de los dos, pero uno de los dos fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento y fue escrito por Pablo. Así que, pero Juan Marcos los acompaña, está participando con ellos en este viaje misionero. Hay detalles que la palabra de Dios los omite. Por ejemplo, ¿qué hacía Juan Marcos? ¿Qué pasaba? También aquí solo aparece narrado lo que el Espíritu Santo entendía que era necesario para el crecimiento espiritual nuestro. Cada una de estas cosas tiene muchísimas enseñanzas, como nosotros vamos a ver en el desarrollo de lo que sucede. Así que ya sabemos que llegaron a esa ciudad, Salamina, que era a la vez un puerto importante, y que esta ciudad era la más poblada de aquella isla. Habían dos ciudades principales, como vamos a ver ya casi de inmediato. Habían esas dos ciudades principales y a ellas fueron los apóstoles con el propósito de predicar la palabra de Dios. Recuérdense que ellos no andaban de turistas, ¿verdad? No andaban haciendo otra cosa que no fuera compartir la palabra de Dios. Y yo pregunto en esta noche, ¿será que nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios con alguien? ¿Se presenta la oportunidad? A veces no es necesario estar media hora hablándole de la Biblia a una persona. Algunas palabras son suficientes. Algo que me gusta practicar es que, hermanos, es difícil que yo deje ir a una persona sin hablarle de Cristo. A veces puedo entablar un diálogo, a veces solo son unas palabras, pero siempre trato de compartirle a Cristo
a una persona. Cualquier palabra, cualquier texto de la Biblia es suficiente para usted compartirlo. Y déjeme decirle que a veces la preocupación nuestra es, pero si la persona rechaza o acepta, eso no debe preocuparnos. La Biblia no dice, ve y predica, y si lo reciben bien, y si la Biblia no dice, ve y predica, pero ten cuidado si te rechazan. No, la Biblia dice, predica. La misión nuestra es decir algo de la palabra de Dios, darle un consejo a una persona, mira, Cristo te ama, Él quiere darte paz, si tú lo conoces a Él, te va a dar cuenta que es una experiencia profunda en tu vida. Ya con eso es suficiente y sabe lo que va a pasar, el Espíritu Santo va a hacer la otra parte, porque hay una parte que usted y yo no podemos hacer. Si nosotros pudiésemos cambiar el corazón de la gente, pero no, a veces hasta con nuestra propia familia nos cuesta a nosotros, ¿verdad? En ocasiones lo más duro para uno compartirle ciertas cosas es la familia por el exceso de confianza y por tantas cosas. Si uno pudiera cambiar el corazón de la gente, yo creo que lo primero que cambiaríamos sería la familia inmediatamente, ¿verdad? Pero no pasa así, mis hermanos. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aquí el ejemplo de dos personas que llegan a una ciudad y noten lo que dice este verso 5 que ya leímos. Llegados a Salamina, ¿qué cosa? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Muy importante, no estaban dando el testimonio de ellos. Pablo tenía un testimonio extraordinario. La verdad que Pablo pudo haber llegado a cualquier lugar y hablar de esa experiencia que tuvo camino a Damasco, cómo aquella luz extraordinaria lo cegó, cómo estuvo 3 días sin comer, y cómo él vivió aquella experiencia, cómo la gente no confiaba en él. Pablo pudo haber hecho esto. Sin embargo, yo no encuentro que Pablo, salvo 2 ocasiones en la vida, en su vida, él menciona un poquito de aquella experiencia. Es a veces contradictorio hallar que hay personas que van a un lugar y el mensaje que predican es su testimonio. No, mi testimonio. No es el testimonio mío el que va a cambiar el corazón de una persona, es el testimonio de Cristo, la obra de Cristo. Noten lo que dice aquí. Predicaban la palabra de Dios. Y yo vuelvo y reitero esto, hermano. Pablo tenía un testimonio extraordinario, que él pudo haber compartido esto y era algo extraordinario poder hablar acerca de estas cosas, y sabemos bien que no estaba exagerando, sino que había vivido una experiencia verdaderamente extraordinaria. Así que predican allí, pero no se quedan en la ciudad de Salamina. Y vamos a ver lo que pasa con ellos. Versículos desde el 6 hasta el 8. Vamos a ver lo que nos dice. Hermana Betsy. Hermana Anabel, creo que no. Bueno, la próxima. Hermana Anabel. Disculpen, hermanita Betsy. Del 6 al 8. Sí. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así te traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que hasta ahí. Encontramos una primera experiencia, Gracias. Dice la palabra de Dios que salieron de Salamina y atravesaron toda la isla. Si ustedes miraran un mapa de esa isla,
sería como ir de occidente a oriente en toda la isla, y estaban en Salamina, que era un puerto, y se fueron a Pafos, que era otro puerto, estaba en el otro lado de la costa, y que era la capital administrativa de esa provincia romana. Recuerden que en ese tiempo los romanos eran los que gobernaban toda esa parte del mundo, y Pafos era una ciudad portuaria, tenía un puerto, y repito, llegó a ser la capital administrativa. Allí estaba el gobernador romano. Noten que dice que había un señor llamado Sergio Paulo, que era que procónsul romano, gobernador, puesto por Roma para dirigir el gobierno de esa isla. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Estamos viendo que este señor escuchó, porque, saben, hermanos, inmediatamente se regó que andaban estos misioneros, andaban hablando, andaban predicando, y como esta gente nunca había oído hablar acerca de Jesús ni del Evangelio, pues esto llamó la atención. Y también recuerden la obra del Espíritu Santo en tocar los corazones. Así que este señor, el gobernador o el procónsul, se enteró de la presencia de estos hombres, y era lógico, él era la autoridad en la isla, y entonces él está interesado. Miren lo que dice la última parte del verso 7, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué predicaban Bernabé y Saulo? La palabra de Dios. Y él deseaba oír la palabra de Dios. ¿Será que en ocasiones eso puede pasar, hermanos, que alguien nos llame para que le hablemos de Cristo? Eso puede pasar. No pasa siempre, pero puede pasar, puede suceder que alguien nos llame. Quiero que ore por mí. Quiero conversar contigo, necesito un consejo. Esas son oportunidades que no se deben desaprovechar, que nosotros tenemos que aprovecharla para compartir la palabra de Dios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que encontramos? Miren cómo lo presenta la Biblia. El procónsul Sergio Paulo dice varón prudente, una persona de un comportamiento muy prudente, muy cuidadoso, muy adecuado. Y él deseaba oír, dice, a Bernabé y a Saulo. Noten que aquí menciona primero a Bernabé, es lo que nosotros estamos viendo. Pero ahora vamos a ver algo que comienza a cambiar, comienza a ser un poco diferente, y es que en medio de aquella situación, ¿quién aparece? ¿Quién aparece de por medio entre Bernabé, Saulo y Sergio Paulo? ¿Quién aparece? Un mago, Elimas o Bar Jesús. Así que aparece este señor, y sería que, y miren, era judío, era judío, pero en cuántas cosas se meten los judíos. Yo recuerdo que antes, estando en mi adolescencia, cuando yo oía hablar que un judío andaba, por ejemplo, en mi ciudad, yo decía, wow, yo quiero verlo, quiero conocerlo, porque como yo leí en la Biblia los judíos y el Señor, Israel y todo esto, yo decía, bueno, pues estas son la gente de Dios. No entendía que de Dios es aquel que ha entregado su vida a Cristo. Esto no se trata de una raza ni de un pueblo, sino de aquellos que han creído en Jesús, son hijos de Dios, es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, noten, este hombre mago, falso profeta, ya nosotros estudiamos un mago, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que nosotros estudiamos un mago en la ciudad de Samaria? ¿Alguien recuerda cómo se llamó ese mago?
que quiso darle dinero a Pedro y a Juan para que ellos le dieran el Espíritu Santo. Se llamó como Pedro, hermano. Simón el mago. Dice que con sus artes mágicas había engañado a toda la ciudad de Samaria. Y noten, Bar Jesús parece que estaba allí en el palacio del procónsul. Ustedes saben que hay gente de influencia que son supersticiosos. Yo recuerdo algo que leí una vez, y es que la ex primera dama Nancy Reagan tenía una vidente que ella consultaba. Y hay gente de esta que quizás uno dice, hay personas que por su ignorancia son supersticiosos, pero déjenme decirle que la superstición no tiene nada que ver con condición académica, condición económica. El ser humano pues tiene este tipo de tendencia, y este señor Elimas o Bar Jesús tenía una influencia grande en este Sergio Paulo. Parece que con sus trucos y probablemente también con algunas manifestaciones demoníacas. Déjenme decirles que estos magos que aparecen pueden hacer ciertas cosas con trucos, pero hay cosas también que caen dentro del reino de las tinieblas, en los asuntos de la magia. Hay una denominación que yo sé que todos la han escuchado, que hay magia negra y magia blanca, pero las dos son negras, en términos de que son malas, que no son buenas, que no honran a Dios. Así que, ¿qué hace este hombre? Bernabé y Saulo están hablándole del Señor Jesús, están evangelizándolo. ¿Y qué hace él? ¿Qué dice el verso 8? Le resistía Elimas. ¿Tratando de qué? De apartar de la fe al procónsul. Imagínense, ellos hablándole acerca de Cristo, y este hombre, aunque la Biblia no da estos detalles, pero cuando dice le resistía, es porque en público el hombre disputaba lo que ellos decían, y como era judío, rechazaba el Mesías, no creía en el Mesías, y aparte de esto era un mago, un instrumento de Satanás, y parece verlo diciéndole, no creen eso es mentira, mira lo que yo te he mostrado, eso es lo verdadero, mira el poder que yo tengo, tú no debes hacer caso a este tipo de cosas. Ahora, noten, hermanos, esta es la primera experiencia que tienen tanto Bernabé como Saulo. ¿Qué hacer cuando estamos predicando el evangelio y aparece una oposición? ¿Qué hacer? ¿Qué piensan, hermanos? No va a suceder exactamente lo que pasó aquí. Es importante que entendamos esto. Y lo vamos a ver en la misma vida de los apóstoles, que ellos tuvieron dificultades, enfrentaron problemas en algunas ciudades. Hubo ocasiones que tuvieron que salir corriendo de una ciudad. Porque Dios siempre no va a actuar de la misma manera. Es lo que mucha gente no entiende. Usted mira algunos predicadores que quieren soplar la gente para que se caiga, quieren empujar a las personas, quieren... vi algo cortito de un video que alguien estaba usando su saco, se lo quitó y con eso le azotaba a las personas para que cayeran, y eso es un show de mal gusto. Porque ni siquiera fino es. Un show de mal gusto. La gente no entiende y confunde el poder de Dios y la manifestación de Dios con este tipo de cosas. Ahora, noten algo que va a cambiar a partir de este momento, y es que Bernabé había sido el líder. ¿Quién fue que presentó a Saulo a los apóstoles cuando Saulo apareció por Jerusalén recién convertido? Fue Bernabé. ¿Quién es
el que busca a Saulo, a Tarso, para llevarlo a Antioquía, es Bernabé. Bernabé es mencionado aquí de primero. Note, hasta este momento encontramos, por ejemplo, en el verso 7, Bernabé y Saulo. Y miren, en el capítulo 13, aquí mismo, en el verso 2, cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, pone a Bernabé primero, era el líder entre los dos. Pero, ¿qué cosa? Ahora vamos a ver un cambio aquí. ¿Y quién lo hizo? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver los últimos versículos del 9 hasta el 11. Vamos a ver lo que pasó aquí, hermanos. Y yo quiero, después de que alguien lea esto, escuchar algunas opiniones de ustedes. Vamos a ver. ¿Qué pasó? 13, 9, 11. Amén. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Noten, hermanos, lo que pasa aquí. ¿Qué sucedió? El hombre está resistiendo, y ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué dice el verso 9? Pablo, que lleno del Espíritu Santo. ¿Quién los había enviado a ellos? El Espíritu Santo. Cuando Dios nos envía, Él nos va a respaldar. Si nosotros damos cualquier paso conforme a la voluntad de Dios, hermano, no significa que no haya dificultad. Quiero que entiendan esto. El Evangelio no es una enseñanza que hace que la gente no tenga dificultad. Si alguien predica esto, no está predicando un verdadero evangelio, porque la vida cristiana conlleva sacrificio y vamos a tener que enfrentar dificultades. Pero noten, cuando nosotros salimos guiados por Dios, se presentan dificultades, pero el Señor que nos llamó nos va a apoyar y nosotros saldremos adelante. Ninguna persona que confíe en Dios será avergonzada. Ninguna, en ningún momento. Aunque parezca derrotada, porque, ¿qué les parece? Parecía como que este hombre estaba ganando la disputa, ¿verdad? Ellos le están hablando de Cristo a Sergio Paulo y el mago está interfiriendo. El mago tenía más influencia en este hombre que ellos. ¿Por qué? Ellos eran unos recién llegados. El mago ya tenía tiempo allí, era una persona de confianza, le había hecho una serie de trucos a este hombre confiaba en él, por eso estaba allí, pero ahora dice la Biblia, no fue Bernabé, fue Saulo, dice que lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, lo miró de frente, ¿y qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Wow. Hay gente que son hijas del diablo. Ahí está. Y el mismo Jesús en una ocasión le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Triste esto, que hay gente en este mundo que debiera ser hija de Dios, pero no es hija de Dios, lamentablemente. Esta es la realidad. Ana Betsy. ¿Y en qué versículo que dice vosotros sois hijos del diablo? Está en el Evangelio de Juan. Déjenme buscar esta cita. Evangelio de Juan, capítulo 10. Déjenme ver. Evangelio de Juan, capítulo 10.
perdón, capítulo 8, versículo capítulo 8 de Juan, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí, ¿qué le dice Saulo a Elimas? ¿Qué le dice? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y le pregunta, pero esta es una pregunta con autoridad: ¿no cesará de trastornar los caminos de Dios? Estaba trastornando a alguien que estaba interesado en conocer al Señor. Hay momentos que hay que ser enérgico, hermana. Hay momentos que hay que llenarse de autoridad, pero noten, aquí lo que Pablo está haciendo no es una imprudencia. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que estaba haciendo estaba totalmente correcto. Ahora, noten, Bernabé había sido el líder entre los dos, pero allí se comienza a desarrollar lo que sería el ministerio de Pablo, y es cuando él se enfrenta de manera directa a aquel falso profeta llamado Bar Jesús o Elimas. Aunque fue Pablo quien habló, ¿quién fue el que actuó allí? El Espíritu Santo. Recuérdense, ¿quién los envió? El Espíritu Santo. ¿De quién se llenó Pablo? ¿De quién estaba lleno Pablo? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Vamos a ver, ¿cómo? Permitiendo que el Viviendo Espíritu los Santo. caminos de Dios. Usted, ¿cómo usted se llena? ¿Cómo usted llena su estómago? Comiendo. Comiendo, usted tiene que tomar agua. Y yo le pregunto, ¿usted llena su estómago sin hacer nada? ¿O tiene que hacer algo? Tiene que hacer algo. Tiene que comprar la comida. Tiene que, debe haber dinero, hay que ganar dinero. Mire todo lo que hay que hacer para llenar el estómago. Entonces, el cristiano, para llenarse del Espíritu Santo, tiene que disponerse, tiene que sacrificarse, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que reunirse, así como estamos nosotros. Todas esas cosas es lo que va llenando a una persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en la vida de Pablo. Así que estamos viendo que Pablo fue el que habló, pero ¿quién fue que hizo la obra? El Espíritu de Dios, porque estaba apoyando la actividad de este hombre. ¿Y qué pasó allí, hermano? ¿Qué pasó? ¿Vieron lo que dice el verso 11? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo toma a Saulo y le dice: he aquí, la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego. Por un tiempo no verás el sol. Este hombre habría hecho trucos delante de Sergio Paulo, ¿verdad? Unos trucos, algunas cosas. Yo no sé si ustedes han visto por televisión o tal vez a alguno le ha tocado personal ver a algunos magos de esto haciendo unos trucos, hermano, y son trucos y lo hacen de una forma tal y con una rapidez que usted no se da cuenta, pero hay un truco. Habría impresionado este hombre a Sergio Paulo. ¿Y ahora? El hombre que había impresionado al procónsul, el hombre que aparentemente tenía un poder extraordinario para la magia. ¿Qué dice ahí la Biblia? Cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Cambió de actitud, de estar resistiendo. Ahora el hombre está pidiendo ayuda. Así que, hermanos, no era Pablo que tenía el poder de dejar ciego a todos los que se le oponían a la predicación del evangelio. Ahí es donde está la situación. Esto pasó una sola vez en la vida de Pablo. El apóstol Pablo comenzó su ministerio
aproximadamente en el año 48 y Pablo muere como en el año 67, 66, 67, muere. Así que estamos hablando de unos casi 20 años de ministerio. Esto no se repitió otra vez. No son cosas que se pueden duplicar, que nosotros podemos decir, bueno, si estoy predicando en un lugar y alguien se opone, voy a mandar que quede ciego. No, no es así. Pasó con Pablo en aquella ocasión, pero no volvió a suceder de igual manera. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, no sé si usted ha leído el libro de los Hechos completo, pero si lo han leído se van a dar cuenta que en algunas ocasiones Pablo tuvo que salir huyendo de algunos lugares, tuvo que poner los pies en polvorosa, salir huyendo de algún lugar. Y yo pregunto, ¿lo que ocurrió allí con este mago fue un milagro, sí o no? ¿Qué piensan? ¿Un milagro o no? Lo que pasó. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. El hermano Antonio dice que sí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los demás? Lo que pasó, exacto, lo que pasó con el mago, que de repente, pues, quedó ciego. ¿Es un milagro? ¿Piensan que sí? En Zoom, vamos a ver. ¿Piensan que sí? Quedaste ciego, un milagro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Esto está interesante. No creo que sea un milagro haber quedado ciego. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a ver. Aquí, esto es interesante en este punto porque vamos a aprender algo importante ahora. Y déjenme decirle que esto lo hemos explicado en otras ocasiones, pero a veces hay cosas que uno como que no las relaciona. Vamos a ver, ¿qué piensan alguien de Zoom? ¿Fue un milagro o no fue un milagro? Hermana Jenny. Adelante, hermana Jenny. Amén, buenas noches, bendiciones para todos. Pastor, sí fue un milagro porque cuando el Señor hace algo de esa magnitud es para glorificarse, para que su gloria se vea y para que se dieran cuenta quién estaba predicando. O sea, sí fue un milagro del Señor. Para ahí el Señor se glorificó y enseñó su poder y su gloria. Vamos, ok, hermano, miren, en esta parte se pone interesante. Si alguien tenía sueño ya se le fue porque esta motivación. Mire, vamos a ver, alguien más por Zoom, ¿fue un milagro o no fue un milagro? Vamos a ver. Nadie más por Zoom quiere opinar. Hermana Betsy. Me quedó una pregunta en la cabeza. ¿Pueden ser los milagros cosas buenas y cosas malas? Eso es la pregunta que me pongo en el aire, porque quedó en el aire, ¿verdad? Uno piensa que los milagros es algo bueno, ¿verdad? Okay. Pero esto es como un castigo. Esto es un castigo. Ok, pero vamos a ver. Las plagas en Egipto, ¿fueron milagros o no? ¿No? El hermano Antonio persiste en decir que es un milagro, ¿verdad? Pero miren, la parte interesante es esta, hermano. La hermana Jenny dio la definición casi ahora. No sé si ustedes lo captaron. Sí, para que Es que un milagro es un hecho sobrenatural. No quiere decir, recuerden esto, en este punto, las plagas en Egipto fueron milagros. ¿Por qué? ¿Quién podía hacer esto? ¿Quién podía? Milagros son cosas sobrenaturales. Milagro es un evento sobrenatural que solo Dios puede hacerlo y que no puede ocurrir de ninguna otra forma. Eso es un milagro. Y yo le pregunto, ¿qué vimos en este hombre que quedó ciego? ¿Qué vimos?
un hecho sobrenatural. Recuerden, hermanos, es que yo entiendo, nosotros asociamos los milagros, Jesús le dio la vista a un ciego, muerto que resucitó, y decimos, bueno, es un milagro. Sí, esos son milagros también. El milagro no quiere decir solamente que sean cosas positivas para una persona. Es algo que Dios hace, que Dios va a hacer y que son cosas extraordinarias. Ahora, hay una característica, y con esta idea ya estamos concluyendo, que hemos estudiado aquí acerca del milagro. El milagro procura una sola cosa. ¿Cuál es? Que Dios se glorifique. Que Dios se glorifique. Entonces, recuerden, cuando analicemos cualquier acontecimiento sobrenatural, extraordinario en la Biblia, vamos a ver en qué Dios se está glorificando. Y esa es la otra parte de un milagro. Milagro es un hecho sobrenatural que no puede ocurrir de ninguna manera por medios naturales, sino que es la participación sobrenatural de Dios. Y siempre el milagro va a glorificar a Dios. Siempre será para gloria de Dios. ¿Y dónde vemos esto? Vamos a leer el último versículo, que es el verso 12 del día de hoy. Yo tengo una pequeña duda. Ok. Pero también, supongamos, también posiblemente podría ser para reprender. Ahí fue un castigo. Ajá. Seguro, o sea, un milagro puede ser un castigo como puede ser un beneficio para una persona, pero es algo sobrenatural. Por ejemplo, ¿Pablo podía dejar ciego a este hombre? No. No podía. Era imposible. Bueno, que sacar- Nada más, exacto, que lo golpeara por los ojos. Pero mire lo que Pablo dice, quedará ciego y por algún tiempo no podrá ver el sol. Y el hombre andaba que tuvieron que agarrarlo de las manos para poder salir del lugar donde estaba. Así que estamos ante algo que es sobrenatural. Por ejemplo, Pedro está en la cárcel y un ángel lo saca. ¿Qué fue esto? Milagro. Herodes, el rey, ¿cómo murió? ¿Recuerdan? Ese rey que mató a Jacobo y metió a Pedro a la cárcel, ¿cómo murió? Comido por gusano. Es decir, fue comido por gusano, estando vivo con su ropa real, sentado en su trono. ¿Qué fue eso? Eso fue un milagro. Y sin embargo, no es de beneficio para alguien, pero sí es para gloria de Dios. Porque ¿qué fue lo que hizo Herodes? Que no dio la gloria al Señor. Hizo tomarse él la gloria para él. Pastor, entonces supongamos, si a uno le preguntan, Dios castigó, supongamos, aquí, Sí. y nosotros podemos decir, bueno, pero también se glorificó. Pero es que, ¿Cómo se podría contestar eso? hermana Mireya, esto que voy a decir va a parecer como un poco cerrado, pero es la única verdad. Todo lo que Dios hace es perfecto. En Dios no hay ninguna equivocación. Nosotros no podemos corregir a Dios como decir, pero mira, esto Dios debió hacerlo de esta manera. Los pasos de Dios son perfectos. Y es lo que nosotros vemos, porque cualquiera diría, pero el Señor pudo mejor haber tocado el corazón de este mago, ¿verdad? Yo no sé si después este mago creyó en Jesús. Probablemente sí, tal vez no. Ahora, Dios conocía el corazón de este hombre. La limitación nuestra es que nosotros no conocemos el interior, pero Dios sí. Entonces, Dios va a obrar conforme a ese conocimiento perfecto que Dios tiene de las cosas, que nosotros no podemos tener. Así que, sea para beneficio a una persona o de castigo a una persona, este tipo de acontecimientos son milagros. Pero pastor, aún cuando es de castigo por una persona, es por un propósito, que la finalidad es un bien. Y
es para un propósito para Sí. leccionar y para aparentemente convertir al procónsul, ¿no? Entonces, y las plagas eran para el faraón liberar a su pueblo, o sea, aunque sea un castigo para uno, pero es como una finalidad de bien. Sí, sí. De glorificar Sí, el nombre de glorificar. Dios. Vamos a ver. Hermana Anabel tiene Ok, hermana Anabel. su acto. Hermana Anabel. Y luego alguien le hace el verso 12. Bueno, hermana Anabel, usted misma, si tiene alguna Ok, gracias. Bueno, aquí dice, el poder de Dios es mayor que el poder de cualquier espíritu o medium. La autoridad de Dios estaba también sobre ellos. Muy bien, hermana. Es decir, no hay poder comparable con el poder de Dios. Amén. Léase Ok. el verso 12, que es el último. Entonces dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, miren, él no era que estaba dudando de lo que Bernabé y Saulo le decía. La reacción de Elimas de querer intervenir es porque se estaba dando cuenta, porque usted se da cuenta cuando una persona le está gustando algo que le están diciendo. Usted mira el rostro. Cuando una persona rechaza algo, usted se da cuenta. Usted le comienza a hablar algo a una persona y según el rostro usted dice, uy, no me va a aceptar lo que le estoy diciendo, o por el contrario, usted se da cuenta que sí, me va a decir que sí. Entonces, él interviene aquí, este hombre, y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando el procónsul mira lo que le pasa a Elimas, ¿qué sucede? Termina de creer, él dice, pero si este hombre es el hombre que yo he creído todo el tiempo, que tiene el poder, que puede hacer cosas, y ahora viene en esto, y mira, esto es lo que le dice, y queda ciego, que hay que ayudarlo, entonces, vamos por aquí, porque por este lado es que tengo que ir. Hay más poder. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este fue el toque, hermano. Miren, parecía una dificultad, parecía un problema, parecía una amargura, pero Dios utilizó esto para él glorificarse. Porque a raíz de la resistencia de Elimas, del mago, es que termina creyendo Sergio Paulo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como decía el hermano Antonio, Dios siempre va, aunque haga algo que parezca castigo por un lado, pero va a beneficiar a otra persona para su gloria, por otro lado. Y es lo que Dios va a hacer. Cuando una persona no anda bien, Dios en ocasiones tiene que reprenderlo, hermano. Tiene que castigarlo. Y cuando suceden estas cosas, como en este caso, alguien que está haciendo lo correcto y el otro está haciendo lo correcto y viene Dios e interviene, es para castigar al que está incorrecto y bendecir a la persona que está correcta. Y Dios es misericordioso porque dice aquí, no verás el sol por algún tiempo, o sea, no va a ser de por vida, sino que Exacto. por algún tiempo. No iba a quedar ciego para siempre, pero sí era un castigo por un tiempo. Como las plagas en Egipto no eran permanentes, no fue para todo el tiempo, sino durante un tiempo. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? ¿Qué hemos visto esta noche? La primera experiencia misionera de Saulo y de Bernabé. Hermanos, Dios siempre nos llevará a nosotros a seguir avanzando y creciendo en la fe. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos dejemos guiar del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga en esta noche.